sus alcances y todo lo que genera la energía plutónica, ahora que la tenemos en Acuario, haciendo toda esta combinación de planetas con el Sol, haciendo combinación de planetas con Mercurio, con el mismo Marte que se va a reunir la próxima semana, para ser más exactos. Nos faltan 6 días de estar reuniendo estas energías de Plutón. Claro, cuando hablamos de Plutón, indiscutiblemente tenemos que citar temas arquetípicos que nos hablen de disolución, temas que nos hablen de sustancias y temas que nos hablen de transformación. Esa es una de las particularidades que puede llegar a tener este planeta, ¿sí? Haciendo también énfasis con lo que significa en nuestra vida y con lo que nosotros podemos contar y narrar acerca de la evolución misma. Marte, por su parte, Marte ha hecho un viaje durante todo el año y estos viajes que realiza Marte casi siempre están destinados a que se encuentren o a que se haga una misión muy introspectiva. Cuando hay esta fusión entre la sangre y entre la biología en el signo de Acuario, pues nos ofrece todo un dilema para poder resolver. Es como estar a puertas también de una gran transformación, pero no tener todas las piezas del rompecabezas, sino como que empezar a armar hasta ahora el cómo lo vamos a hacer y qué significa y cómo puedo ir integrándome también dentro de lo que se destruye, dentro de lo que ya no va y también abriéndome hacia lo nuevo. Marte también ha sido el movimiento, ahora en la exaltación de Capricornio, que ha hecho posibles grandes avances a nivel colectivo, gracias a Marte o a la fuerza o a la energía, a la capacidad de arriesgar e ir un poco más allá. Marte es muy protagonista en este 2026, en todo el año, durante los 12 meses, 11 que nos esperan ya por vivir, pues Marte fue el que empezó a galopar. De una manera podemos tomar en la astrología occidental que Marte es la fuerza o es el planeta que le corresponde el caballo, le corresponde el fuego y le corresponde también el triunfo por allá a finales cuando estemos de diciembre. Uniendo toda esta información, próximos a estar viviendo esta gran conjunción Plutón-Marte en 6 días, más que ser algo explosivo o algo negativo, por el contrario, va a ser algo que nos da la recarga y nos da una habilidad distinta para poder alquimizar los procesos diferentes, poderlo hacer de una manera más sólida, poderlo hacer de una manera más entendible también para nuestra vida. Observemos que a Plutón le corresponde mucho los temas espirituales, ¿no? Plutón también tiene de tinte estos temas químicos o la célula o lo que tenga que ver con una fragmentación de algo. Es como si la misma espiritualidad exigiera una transformación constante, ahora que la tenemos allí en Plutón. Y Marte también da la idea, en este caso, que nosotros nos abrimos a cosas totalmente nuevas, nos abrimos a cosas muy diferentes y sobre todo la capacidad que vamos a poder desarrollar neuronal, nuevas cosas, nuevos inventos, una nueva forma de pensar y de poder llevar toda esta sustancia a algo distinto. Esta combinación de Marte-Plutón se vuelve en nuestra vida el referente para poder iniciar temas de descomposición. Plutón es un planeta que habla acerca de la muerte. Plutón es un planeta que nos cuenta una historia de la desintegración y la degradación de las cosas. Por eso también una forma de analizar a Plutón con Marte en la próxima conjugación que vamos a tener, en esta conjunción, también nos está contando lo importante de la descomposición, lo que se va descomponiendo, las ideas, ahora que está en Acuario, Marte, Plutón, cuáles son aquellas ideas que requieren descomponerse, que requieren desintegrarse de nuestra mente acuariana para darle paso a algo nuevo o para darle paso a una visión distinta. Esta combinación también nos lleva a los miedos. Marte y Plutón tienen algo en común. Ambos son dos planetas regentes de la casa 8. Ambos son los planetas regentes de Escorpio. Marte y Plutón son los grandes señores que están todo el tiempo conectando o todo el tiempo haciendo que eso sea posible, ¿no? Entonces, dentro de esa línea que nosotros vamos a ver o dentro de ese ápice que vamos a tener, pues es muy fácil precisar los miedos van a estar a flor de piel.
los miedos de la casa 8, las dudas, la incertidumbre. A mí me encanta Marte y muchos de ustedes tienen esta conjugación de Marte y Plutón juntos en algún signo, en alguna casa. Por ejemplo, en el caso mío, tengo Marte-Plutón en la casa 5, en Escorpio. Entonces, esta conjugación de planetas, el hecho de tener estos dos planetas juntos a nivel colectivo, a nivel, digamos, masa, lo vamos a volver a tener hasta dentro de 2 años adelante. O sea, no será el 2027, sino hasta el 2028 volvemos a tener nuevamente la conjunción de Marte y Plutón. Entonces, estas directrices lo que nos está contando es una gran capacidad de poder resolver asuntos complejos y también la gran capacidad de podernos descomponer en distintas líneas de aprendizaje. Es un excelente momento para iniciar cosas que nosotros queramos con mucha fuerza, con mucho ahínco y sobre todo estudios y conocimiento que demande mucha neurona, que demande mucha concentración, que demande mucha aplicación. Esto da Marte-Plutón en conjunción en el signo de Acuario. O sea que no solamente es un evento que pasa y ya, y que deja unas experiencias o deja un recuerdo para la historia en la humanidad, sino que también es la oportunidad de poder utilizar esa fuerza por lo menos 2 años adelante, porque hasta que esto se vuelva a unir nuevamente, se necesita que llegue el 2028. Entonces, Marte-Plutón es la recarga y es el combustible, imaginemos, que nos permite volver a conectar con nuestra fuerza interior y la desintegración de patrones o de viejas costumbres para poder aprender, o esta famosa frase de desaprender para adquirir unos conocimientos distintos. Eso es lo que nos da esta conjugación Marte-Plutón. Da mucha, mucha, mucha energía para desarrollar muchas cosas y muchas habilidades mentales que posiblemente se hayan quedado en el tintero. Estos dos planetas, Marte y Plutón, se caracterizan por algo. Cuando están juntos se activa la casa 8. ¿Qué significa que Marte y Plutón activen la casa 8? Significa que en algún área de nuestra vida algo va a morir. Eso significa, cuando Marte y Plutón se encuentran, la casa 8 empieza a moverse y una de las características que tiene Marte y Plutón es algo explosivo, es la desintegración de la biología. Y la desintegración de la biología es a lo que nosotros comúnmente le llamamos, pues, la muerte. La desintegración de la biología es donde muere algo, no necesariamente que nos vayamos a morir. Posiblemente en el colectivo hayan experiencias Plutón-Marte demasiado visibles, demasiado evidentes en el signo de Acuario, muy revolucionarias, donde pueda que efectivamente ocurran. Yo creo que esto ya lo hemos venido viendo, ¿no? Marte-Plutón, pasa algo y pues lamentablemente se pierden muchas vidas. Eso en un contexto del mundo. Ahora bien, en un contexto interno, Marte y Plutón al activar la casa 8 de nosotros o al activar la zona Escorpio, algo se muere. Se muere un trabajo, se nos muere unos hábitos, se nos muere una relación, se muere algo que se requiere que se desintegre, que se termine para volver a iniciar. Por eso es la desintegración. Cuando hablamos de miedos, cuando hablamos de muerte, casi siempre desde la psicología existe la palabra qué miedo. Incluso hay personas, o yo he tenido consultas donde me dicen, Javier, tengo miedo a la muerte, tengo miedo de morirme, ¿sí? Temo mucho de que me vaya a morir, tengo miedo, no quisiera que llegara eso, o no quisiera que pasara. Plutón es un planeta que nos cuenta que es una ilusión. De hecho, en la misma psicología, no es que los seres humanos le tengamos miedo a la muerte. A la muerte no se le tiene miedo. Cuando una persona dice que le tiene miedo a la muerte, en el fondo de su psique no le tiene miedo a la muerte. Así es como la persona lo interpreta. Así es como el nativo percibe esa sensación volcánica, plutónica, marcial, destructiva, la percibe como me da miedo que me vaya a morir, me da miedo enfermar, me da miedo eso, ¿no? Esa experiencia me da mucho miedo. Cuando en psicología el paciente nos dice esto,
realmente a lo que le tiene miedo es a todo lo contrario, miedo a vivir. Hay más miedo y más temor a la vida que a la misma muerte. Plutón y Marte en conjunción en el signo de Acuario nos deja ver esa gran realidad, que de fondo no le tenemos miedo a la muerte, que de fondo no le tenemos miedo a la enfermedad, que de fondo no le tenemos miedo a envejecer. Realmente lo que le tememos es a la vida misma. Claro, de manera horizontal, de manera directa, con los ojos hacia afuera, la persona dice, no, imposible, yo no le tengo miedo a la vida, yo le tengo es miedo a la muerte, yo le tengo miedo a estar en una situación crítica, yo le tengo miedo es a eso. Ese es el reflejo hacia afuera, que el nativo lo percibe hacia afuera. ¿Por qué percibimos ese reflejo hacia afuera? Porque todavía no hemos sido conscientes de lo que significa el proceso de transformación. ¿Qué nos dice Marte y Plutón juntos en Acuario? Es imposible que le tengas miedo a la muerte porque día con día estás muriendo. Día con día estamos muriendo. Es como tenerle miedo a respirar. ¡Ay, qué miedo respirar! Pero es que en efecto ya respiras. ¡Ay, qué miedo a la vida en ese sentido, ¿no? Qué miedo al respirar, ¿no? Ya pasa por defecto. Qué miedo a la muerte, pero es que todos los días morimos. Como es un proceso de transformación tan biológico, tan orgánico, tan natural, nuestra mente no lo registra como eso. Nuestra mente no registra las partes que van muriendo de nosotros, pero todos los días morimos, todos los días muere una parte de nosotros. Cada mes, cada 2 meses, si nos ponemos muy neurológicos aquí y si nos ponemos muy físicos, muy cuánticos, pues está determinado que incluso el hígado va muriendo cada día, las células van muriendo cada día. Vamos teniendo una transformación y esa transformación y esa metamorfosis lleva a un proceso de muerte. O sea que estamos contando a veces de manera inversa. Un día más de vida, pues es un día menos también. Plutón y Marte, esta conjunción en Acuario nos dice realmente no le temes a la muerte, no le temes a eso. A lo que le estás temiendo es al hoy, a lo que le estás temiendo es al presente, a lo que le estás temiendo es a lo que tienes vivo hoy. Pero de manera psicológica, nosotros creemos que qué miedo lo que va a pasar. Acuario es un signo que se encarga del futuro. Acuario es un signo que nos pone de presente la vida misma, lo que está por venir, lo que tenemos adelante. Entonces se genera la incertidumbre y el miedo a qué va a pasar más adelante, pero eso no está conectado mucho con los miedos de la relación. Realmente el miedo básico de todo es la desintegración, aceptar que todos los días estamos entregados a un proceso de desintegración. Todos los días estamos muriendo, todos los días estamos muriendo. El reto verdadero es en medio de ese proceso de muerte aprender a vivir. El reto verdadero de Plutón es, si todos los días estás muriendo, si todos los días hay una parte de ti que muere, hay una creencia que se va, si todos los días hay una energía distinta y cada día te vas transformando y vas haciendo ese proceso de muerte de manera lenta y cotidiana, si aceptamos y aprendemos a ver la muerte como parte de un proceso cotidiano sutil, bello, amigable, hermoso, resiliente, transformador, sanador, pues entonces aquella idea de, ay, qué miedo morirse, pasa a un segundo plano, porque vamos siendo más conscientes del proceso de muerte actual, del proceso de transformación actual. Esta parte es interesante lo que ofrece Plutón y Marte en este signo de Acuario, porque nos coloca ideas más profundas, ideas incluso que pueden llegar a referenciar puntos muy espirituales de nosotros. La relación con el cuerpo, la relación con las emociones, la relación con el ser, la relación con el alma. No podemos tenerle miedo a la muerte. A lo que le tememos es a eso, miedo a cómo es mi vida hoy,
miedo a esa parte. Eso es lo que se anida realmente. Como no tenemos la capacidad de estar tan activos en el presente, en el hoy, casi siempre el cerebro está atrás en el pasado o casi siempre está en el futuro. Casi siempre está en esas dos direcciones. Claro, en el mismo momento que nuestra conciencia se desplaza al pasado, pues surge mucho la frustración. Y en el mismo momento que nuestra mente se desplaza al futuro, pues surge la ansiedad. ¿Qué va a pasar? Pero entendiendo el presente, pues encontramos un lugar seguro, pero obligatoriamente para estar en ese presente debemos ser conscientes de ese proceso de muerte lenta y cotidiana. Ser más amigos de la biología es lo que pide también esta conjunción de Marte y de Plutón, reconocer que es imposible que tengamos la misma respiración o las mismas células que teníamos el mes pasado. No tenemos la misma forma de pensar que en diciembre, aunque creamos que sí, aunque creamos que estamos estáticos. Pues no, hay una gran cantidad que mientras estamos hablando y mientras estamos haciendo este live, pues gran parte de nuestro ser está muriendo. Estamos muriendo en otras dimensiones, estamos muriendo en otras capas. Entonces no podemos temerle a algo que es natural y que de manera cotidiana la vivimos, solo que no está registrado como algo consciente que ocurra. Plutón y Marte nos cuentan algo muy positivo, muy acalorado, ¿sí? Muy acalorado, acerca de la convivencia que podemos tener también, acerca de la convivencia que podemos también con la pasión. Este año ustedes saben que ha sido muy famoso por el año uno, es un año de mucha actividad, es un año muy Marte, que es una manera de representar la línea de fuego y que es una forma de representar un caballo. En la astrología, si le damos espacio a un caballo, pues en eso Marte está implícito en un año de caballo de fuego. Estas dos combinaciones Marte-Plutón en Acuario también hacen que todo el movimiento psicológico colectivo tenga una fragmentación y una ruptura. También esto le da lugar a las nuevas generaciones o a las nuevas negaciones de identidad. De por qué Marte es el planeta de la identidad. Porque Marte es el gran precursor de la casa uno. Marte es el planeta que se ocupa de Aries, de los nacimientos, y de otra parte, conforme va avanzando Marte en la segunda casa, en la tercera, en la cuarta, en la quinta, en la sexta, y cuando Marte llega a la zona de Acuario o a la casa 11 y se encuentra con Plutón, pues no le queda de otra alternativa que destruir una cantidad de temas que puede haber recogido durante lo largo de su vida. ¿A qué voy con esto? La identidad. Marte es un planeta que se encarga también de la identidad. Por eso la identidad de género, Marte es la identidad, Plutón es el género y en el signo de Acuario la comunidad. Identidad de género comunitario, identidad de género de cómo me autopercibo. Esa energía de cómo me autopercibo es muy marcial. Esa energía de qué soy yo para mí y cómo quiero que el mundo, Acuario, la gente, la comunidad, los otros, los demás, me perciban a través de mi género. Pero ahí interviene la química, ahí interviene Plutón, ahí interviene esta transformación de lo que yo considero que debo quitar o retirar alguna parte física de mi ser, o retirar o quitar el nombre que me fue dado o el nombre que me fue entregado. Y por qué no decirlo, puede llegar a ser tan biológico que alguien tenga la sensación o que algunas personas de manera colectiva, muy a masa, muy a gran volumen de gente, esté sintiendo y ahora esté muchísimo más en auge todos estos temas plutónicos químicos a través de Marte, donde hay una cirugía y no solamente me quito el nombre, no solamente me transformo de nombre, sino que además me autopercibo como algo distinto y si tengo que retirar algunas partes físicas de mi cuerpo, o si quiero colocarme otras partes físicas, o si quiero cambiar o transformar algo de mi estructura de Marte, del yo, lo voy a hacer para conectar biológicamente o con una mujer o con un hombre, o nací mujer o nací hombre, o si nací hombre, me retiro los genitales, Plutón rige los genitales, Marte
Marte rige una cirugía, una intervención, la sangre, la modificación, y Plutón también está muy conectado con lo que se transforma a través de lo físico para que tenga un impacto distinto en mi psique. Entonces, todo este movimiento también biológico, todo este movimiento hormonal, porque Plutón rige las hormonas y con Marte más todavía, pues este año va a ser demasiado, demasiado exaltado. Ya encontramos muchas variantes, por ejemplo, todo lo que es Marte, Plutón en un sentido de generalidades, los géneros. ¿Cuántos géneros hay? Hay demasiados, está demasiado acuariano el tema de géneros. Ya no es como en el 2000 hacia atrás, hombre, mujer o gay, lesbiana, lo que fuera, homosexual. No, ahora hay una gran cantidad de géneros y cada vez van saliendo más, cada vez está Plutón haciendo esta parte volcánica de sacar distintas formas de la expresión del yo. Y lo que yo quiero en el fondo, que sea recibido y recíproco de manera colectiva con los demás. Eso es Marte. No recordemos algo importante, ¿no? Marte está en conjunción con Plutón, pero también está Venus, también está el Sol, también está Mercurio. Todo el stellium que está pasando allí es donde hay espacio para mi nuevo yo. Y como es un año de mucha identidad, porque es un año uno y es un año de fuego y es un año del caballo que supera obstáculos, pues una de las formaciones del año uno, uno de los propósitos de un año uno, es aprender a ser más amigables y a defender y abrirme espacio en una comunidad. Es interesante ver todo lo que abarca el tema de la conjunción Marte-Plutón. Todo esto que nos viene a mostrar distintas formas de la interpretación. Con esta pequeña introducción de lo que es Marte en conjunción con Plutón en Acuario, abrimos y aprovecho para saludarlos hoy miércoles 21. Ya estamos a la altura de 21 de enero para entrar con este tema tan bellísimo. Saludos también por aquí, como día de la canción Música Ligera, vivir el calor de las masas, Plutón y Marte en Acuario, la lucha de la gente por la verdad. Sí, por una verdad, pero recordemos que Acuario más que ser la verdad, la palabra verdad, yo difiero un poco, porque Acuario no es tampoco el dueño de la verdad. Acuario es más el signo de contraponerse. Acuario es el signo que le corresponde discutir, revelar. No es tanto donde se anide la verdad. Finalmente la verdad va a ser la que cada individuo va interpretando acerca de su propia sustancia. La verdad de cada uno, o sea, hay muchas verdades. Entonces, Acuario ofrece eso. Recordemos que Acuario también tiene una interpretación que las personas vamos a tener distintas verdades de acuerdo a la niñez, de acuerdo a la adolescencia, de acuerdo a la forma de pensar, de acuerdo al ciclo cósmico en el que esté, de acuerdo a sus propias creencias. Todo eso es lo que va a formar la verdad de una persona. Pero la verdad no la vamos a encontrar en Acuario. Acuario no se caracteriza por ser totalmente el signo de la verdad. De hecho, Acuario se caracteriza más por lo que emerge y por el contrario, respetando que hay distintas verdades según sea el criterio de cada persona. La versión propia, la rebeldía, exacto, la causa, en este caso es más lo que prima para mí, porque Marte sí es muy individualista. Marte es un planeta que le corresponde lo individual, que le corresponde la exaltación del yo. Marte es la mano derecha, entonces Marte es muy consciente que lo que no hace por su propia mano, ninguna otra persona lo va a hacer. Y en esta conjunción con Plutón, pues logra fragmentar otras verdades para abrirse campo en una sociedad y decir, esta es mi verdad. Por eso es muy normal que en Acuario, que es un signo muy de la comunidad o donde podemos ver distintas redes, pues es muy normal que Plutón ha venido haciendo lo suyo y Plutón ha venido fragmentando. Y a mí me impresiona cómo Plutón en Acuario, y ahora que va a entrar en 6 días Marte, esto va a tomar mayor fuerza, mayor explosión. Binario, no binario, LGBTQ+, y están saliendo otras tantas que, wow, todo esto es Plutón en Acuario. ¿Cuántas cantidades y cuántas versiones de la existencia del uno que se puede ramificar en miles?
en miles de expresión del yo. Y esto es mucho de fuerza, de sentir, de mi biología. Por eso Plutón en Acuario con esta conjunción en Marte también nos va contando esta frase que la persona dice es que yo nací hombre, pero me autopercibo y siempre me he sentido como una mujer. Calcula tú el calibre, o sea, hágame el favor. No estoy juzgando, no, estoy colocando de presente algo que es real. Y de hecho yo tengo muchos pacientes así. Javier, nací hombre, pero me autopercibo y siempre me he sentido como una mujer. Siento que hay una mujer que está atrapada dentro de mí. Eso es Plutón en Acuario. Plutón, la biología, lo que hemos venido hablando, que es la biología y la sustancia en sangre que yo la sé. Tú no me puedes decir quién soy yo, sino que la expresión del yo nace desde mi propia biología y yo la expreso al mundo. No, pues ahora con Marte va teniendo en este caballo mayor fuerza de anclaje, de poderse decir hacia dónde va, cómo trae, cómo se viene. La autopercepción, esa palabra me gusta, autopercepción de lo oculto deja de ser oculto y sale a la luz. Entonces, porque todos estos temas que estamos mencionando, pues ya tienen una fuerza y ya tienen un principio de actividad. Bueno, aprovecho para saludar a los que están en TikTok. Un abrazo, leo sus mensajes. ¿Cómo podría afectarle a alguien con luna en Escorpio? Dice por acá. Javi, Dios te bendiga. Tu esencia, gracias, un abrazo, saludos. Javier, ¿cuándo empiezas astrología? Acuario, ¿cuándo empezamos astrología? Bueno, muchos de ustedes han estado preguntando el tema de la astrología. Este año 1, año del caballo de fuego, voy a hacer algo diferente porque las clases de astrología ya están todas grabadas en la escuela. El día 17 de febrero, que es el día del eclipse solar, ese día pasan muchas cosas. El día 17 de febrero vamos a iniciar astrología viva. ¿Qué significa astrología viva? Astrología viva es que no solamente vamos a aprender de símbolos, no solamente vamos a aprender de signos ni de casas, sino vamos a descubrir la inteligencia emocional de cada uno de los signos y también toda la simbología que hay a través de la programación neurolingüística que se debe hacer en cada casa. Todo esto lo vamos a estar aprendiendo desde el principio. Si es un año 1 y es el caballo de fuego, año que nos conecta con la energía del uno, la base, volver al inicio, volver a comenzar, pues vamos a hacerlo este 17 de febrero, que incluso ese día tenemos eclipse de sol y es el primer eclipse de este año 2026. Ese día iniciamos clase, empezamos desde uno y vamos a terminar en diciembre con toda la astrología viva, viendo también toda la biología y todo lo plutónico que hay en cada uno de los signos. Esta astrología viva la vamos a hacer online en vivo conmigo y lo mejor que vamos a tener, lo mejor que nos pide un año como este, pues cabe resaltar también la meditación. Por eso después de cada clase de astrología, vamos a tener una meditación Merkaba al final. ¿Para qué? Para poder integrar todos los conceptos, para poder integrar todo lo aprendido. Esto resolviendo algunas dudas que hay personas que dicen, Javier, yo me siento frustrada porque llevo estudiando muchos años astrología, llevo estudiando muchas cosas, llámese los signos, llámese los planetas, pero todavía me dice, me dificulta mucho fluir. Claro, porque tienes la información aprendida, pero hace falta integrarla. Recordemos que este año también Neptuno ingresa a Aries y esto va a pasar el otro mes. Entonces, el 17 de febrero vamos a iniciar con la primera clase desde cero, vamos a empezar desde el principio cero totalmente y vamos a llevar toda la astrología viva para terminar en diciembre. Que en diciembre podamos llegar con esa energía ya aprendida y todos poder levantar esa mano y decir, lo logramos con el caballo de fuego. Uno de los mejores años para aprender astrología es ahora. El mejor año para aprender astrología es este 2026, porque toda la energía está en Acuario. Plutón ya está en Acuario y eso tiene que ver mucho con la capacidad de incrementar y de aterrizar todos estos procesos. La astrología es muy simbólica, la astrología tiene mucha geometría sagrada, la astrología tiene muchos símbolos, la astrología tiene muchas aristas.
Entonces, si solo aprendemos, 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 pero no dedicamos tiempo a la integración de la información, queda ahí, queda como conceptos sueltos. Por eso, en esta astrología viva que vamos a hacer, los invito para que se suban al caballo de fuego y empiecen conmigo el 17 de febrero y después de cada clase vamos a hacer una meditación online, todos, una meditación Merkaba, para integrar los conceptos que aprendimos en clase. Cada clase, tenemos clase, 2 horas, meditación para integrar los conceptos aprendidos. La siguiente clase, vemos la clase completa, astrología viva de cada uno de los signos, hacemos la clase y tenemos una meditación Merkaba para poder integrar todos estos conceptos. De manera tal que cuando lleguemos a diciembre del 2026, en este caballo de fuego, podamos levantar nuestra antorcha de decir, lo logramos. Logramos y conocemos todo acerca de la astrología, que esto nos va a servir para la vida, para la futura década que se nos viene después de este año uno, ¿no? Entonces, no solamente vamos a aprender astrología, sino que también vamos a desarrollar el hábito de meditar y aprender a integrar los conceptos aprendidos a través de la meditación. Astrología viva, conceptos, símbolos, programación neurolingüística de cada uno de los signos, inteligencia emocional de cada uno de los signos, planetas, simbología y al final una meditación integrativa que nos permita conectar todo eso para saber qué es lo que nos está diciendo. Entonces, para los que están preguntando, ya se pueden inscribir. Yo sé que Eddie dice por acá, Eddie también ya está inscrita y empezamos clase el 17 de febrero, que es eclipse de sol, primer eclipse, y ese día arranca el caballo de fuego. Entonces no procrastinen más porque si hay un año excelente para aprender astrología, es este. Todos cordialmente invitados para que se suban al caballo de fuego y lleguemos en diciembre con la antorcha prendida de decir, lo logramos, desde el año uno, para los que me están preguntando. ¿Dónde inscribirse? Se pueden inscribir en la escuela, se pueden inscribir en el link. Ustedes van a encontrar el link en las plataformas, ahí en mis redes sociales, en la biografía. Ahí encuentran el link para que se suscriban. Igual voy a estar compartiéndolo también en historias de TikTok, en historias de Instagram, por Facebook, por YouTube, para que ustedes encuentren el link o pueden escribir mensaje y hay asesores que con mucho gusto los guían para que ustedes hagan su inscripción. Les va a encantar este tema de astrología viva, porque ese es el tema, eso es lo que pasa con la astrología, como tiene tanto símbolo y tiene tanta geometría y tiene tantas aristas, pues no es solamente llenarnos de información, si toda esa información no se integra, queda suelta. Por eso vamos en cada clase a tener una meditación para integrar esto. Aquí toda la comunidad en diciembre, duros en astrología, caballos de fuego integrados. Me gusta eso que dice Natalia. Un abrazo para ustedes también. Maestro, aún me cuesta. Qué alegría empezar de nuevo para integrar. Exactamente. Yo he leído sus mensajes de YouTube, he leído sus mensajes de Instagram y la mayoría me dice siempre lo mismo. Javier, llevo muchos años, yo tengo mucho conocimiento, pero me cuesta fluir. Yo quisiera hacer como lo haces tú, como llevar esa manera suelta, cómo lo haces, cómo lo dices, cómo puedo aprender esto. Es que no es solamente repasar, no es solamente ver información. Y la astrología se requiere que sea online en vivo, por eso no van a ser clases grabadas. Obviamente a ustedes les queda la clase grabada como material de apoyo, además, pero ustedes van a ser partícipes de la clase online en vivo. Y lo mejor es que al finalizar la clase, vamos a tener la experiencia de poder meditar en grupo los conceptos que aprendimos en esa clase, porque es que este es otro tema. La astrología psicológica, pues su palabra lo dice, psicológica, o sea, la psique, también se relaciona mucho con dejar que todos estos símbolos aterricen en nuestra materia, dejar que todos estos símbolos y todo lo que aprendimos durante la clase, pues tener un espacio de silencio para también ir desarrollando y sí, ir conectando con el maestro interior, con el maestro que está dentro de nosotros, ir estimulando el astrólogo que cada uno de nosotros tenemos y que viene también a conocer esta astrología viva. Entonces, ahí les dejo el regalo, ahí les dejo el gran diferenciador, porque no es lo mismo aprender astrología con clases grabadas,
no es lo mismo. Y no es lo mismo aprender astrología cuando no hay meditación. La meditación se requiere. Y justo se requiere después de haber terminado la clase. Incluso, para no ir tan lejos, hay estudios científicos a través de la psicología, a través de la neurociencia, que revelan grandes resultados de aprendizaje cuando se reciben los conceptos y después de haberlos recibido, después de haber recibido esa información, esos símbolos, esa geometría que nos da la astrología, después de haber recibido todo eso, pasamos a un estado teta, pasamos a un estado alfa, pasamos a un estado beta. Vamos llevando al cerebro a que integre esa información a través de la meditación, le damos oportunidad también a nuestro cerebro que haga integración de los conceptos que se aprendieron. Entonces, incluso cuando se vive la astrología de esa manera, pues es mucho más fácil aprenderla, usarla, entenderla, fluirla de manera integrada. Por eso el eslogan, esto lo vengo haciendo desde el año pasado, que les he contado a ustedes el concepto de astrología viva. Para que la astrología sea viva, necesitamos generar ese espacio de aterrizaje a través de la meditación. Esto para los que me están preguntando cómo lo hacen. Hola Javier, aquí en TikTok, soy Piscis. Javier, ¿cómo me ayuda? ¿Cómo me perjudica? ¿De qué perjudica? ¿Qué te perjudica? ¿Se debe tener conocimiento previo? No, porque vamos a empezar desde el principio. Como es un año uno, vamos a empezar a retomar todos los conceptos desde cero. Si tú eres una persona que ya sabes de astrología, genial, porque vas a aprender programación neurolingüística de cada signo, vas a aprender inteligencia emocional de cada uno de los signos y al final de la clase vas a tener una meditación Mérkaba para poder anclar e integrar todos los conceptos aprendidos. Y si no sabes absolutamente nada de astrología, es tu primer contacto con la astrología, genial, porque vamos a empezar desde cero, desde el principio, párvulos. Vamos a empezar el 17 de febrero para que en diciembre levantemos la antorcha. Por ese mi eslogan de súbase al caballo de fuego para aprender astrología y que en diciembre podamos estar graduándonos, en diciembre estemos celebrando, lo logramos, lo hicimos, aprendimos. Cuando se integra la meditación con la astrología, no le queda otra alternativa, no le estamos dando otra alternativa a nuestro cerebro. Integra o integra o integra. No hay otra, no le da escapatoria. Cuando se aprende la astrología y después tenemos una meditación para anclar la información, no le queda de otra al cerebro que hacerlo, hacerlo o hacerlo. Entonces, ahí les dejo semejante bomba. Gracias, Javier. Me tengo que ir. Besos. Un abrazo, Eddie. Gracias por tu tiempo. Cuídense mucho. Gracias. Bueno, volvamos al tema. Esto para los que me han estado preguntando cómo va a ser y cuáles son las fechas y cuándo empezamos astrología viva desde cero. Como es un año uno, por eso les decía, quise volver a hacer todo otra vez desde cero, online en vivo, con el grupo que arrancamos el 17 de febrero. Esto va a ser el 17 de febrero, justo el día que inicia el caballo de fuego y justo ese día tenemos eclipse de sol. ¿Qué mejor fecha para empezar? Un proyecto y una fortaleza tan grande como lo es la astrología. ¿Cuándo va a ser la conjunción Plutón-Marte? Este 27 de enero. O sea, estamos a 6 días de tener esta conjunción Plutón-Marte. ¿Qué nos conecta? ¿Qué nos enseña también esta conjunción Plutón-Marte? Primero, a tener una mejor relación a través de la muerte, ¿sí? Lo que ya hemos venido mencionando. También a desarrollar algo que se llama el empoderamiento. Esta parte del empoderamiento es clave con Marte-Plutón. De hecho, es una de las líneas que más conjuga. De hecho, es una de las líneas que más fortalece. Esta conjunción es bellísima. No la hemos tenido nunca, es la primera vez porque hace 2 años, cuando Marte visitó Acuario, no estaba Plutón en Acuario. La última vez que Marte estuvo en Acuario fue hace 2 años atrás, pero hace 2 años atrás Plutón todavía estaba en Capricornio. Entonces no hemos vivido esta conjugación. Hasta ahora, ahora este 27 de enero que entra Marte Acuario,
Es la primera conjugación que vamos a tener, la primera conjunción que vamos a tener con Plutón. O sea que esto está potente, esto está bien poderoso. Yo voy a compartir la carta de ese día para que ustedes puedan aterrizar acá algunos conceptos y esto nos va a ayudar a tener más afín todos los temas de. Voy a compartirles la carta. Esta carta va a ser, en este caso, esta carta va a ser la del 27 y es la que nos permite conectar con toda esta información. Entonces vamos a ver hacia dónde se desplaza, ¿no? Hacia dónde está. Observemos algo interesante. Aquí tenemos a Marte a 3 grados, o sea que la conjugación del 27 de enero va a ser con Marte a 3 grados de Acuario, y aquí tenemos a su majestad Plutón, el de flecha negra, también a 3 grados. Nótese que la flecha verde nos da referencia con el Sol a 7 grados. Esto va a ser una conjunción Marte, Plutón y Sol al tiempo. Todo este arsenal de planetas que tenemos acá, ¿sí? Calculemos, de esta parte tenemos la flecha roja, Marte. Con la flecha negra vamos a tener Plutón. Y la flecha verde nos está marcando el Sol. 3 sustancias el día 27 de enero. Esta gran conjunción va a pasar el día 27 de enero, o sea, estamos a 6 días. El 27 de enero se formaliza. Como está sucediendo en el signo de Acuario, ¿de qué se encarga el Sol? El Sol es la parte de mi yo, el Sol es la parte mía, el Sol es la parte propia, el Sol es el que nos cuenta la historia de mi propia energía, de mi propia voluntad. ¿De qué se ocupa Marte? El soy. Si el Sol dice yo, Marte también dice soy, ¿no? La capacidad de hacer, soy la capacidad de sentir, soy la capacidad de vivir. Y Plutón es el que erupciona y dice, bueno, Plutón dice, date cuenta que la muerte no es un instante, la muerte es cotidiana, la muerte es al día. Realmente Plutón es el que nos hace conciencia de decir, le tienes más miedo a la vida que a la misma muerte. ¿Cuánto miedo te da vivir? ¿Cuánto miedo te da sentir? ¿Cuánto miedo, cuánto miedo da la experiencia de vivir el yo? De eso se ocupa más la energía de Plutón. De eso se ocupa muchísimo más esta energía volcánica de decir, mira todo lo que hay, mira todo lo que tienes si no te has dado cuenta de lo que se puede conseguir, de lo que puedes llegar a hacer, de lo que puedes llegar a fabricar. Entonces, pues muy potente, ¿no les parece? Muy potente esta energía que vamos a tener en 7 días. Me gusta eso que dice Denia, en donde elijo revelarme. Esto también es mucha revelación, es mucha combustión al mismo tiempo, ¿no? Es toda esta energía precipitada también. Por eso hay dos alternativas, o tener una energía demasiado densa y sentirnos demasiado conflictuados con nuestra propia existencia, o podemos aprovechar toda esta energía para canalizarla en un sentido, para llevarla hacia un lugar que me aporte, que nos dé, que nos resuene. Recordemos también que en estos grados de Acuario es donde van a estar sucediendo algunos eclipses, aquí también es donde van a estar sucediendo algunos puntos matemáticos interesantes. Por ejemplo, esto es lo que le va a dar entrada también al caballo de fuego, que va a ser ya el próximo mes de manera oficial, el 17 de febrero. Ahí vamos a tener también el primer eclipse, este 17 de febrero. Entonces, estos puntos matemáticos, pues son claves para los eventos del año 2026. Pasan a ser de mayor exaltación. ¿M? Esto sí que es un gran acontecimiento en relación a las dos caras de Plutón. Plutón es un planeta tan espiritual, pero Plutón es un planeta tan oscuro y Marte es un planeta que permite cortar, que permite ir abriéndose paso, ir como retirando toda la maleza y la transformación y surgir esa verdadera yo quiero hacer o mi deseo. De ahí la palabra que se utiliza mucho del empoderamiento o la fuerza interior de empoderarme para poder hacer algo y lograr lo que sea lograble, que sea alcanzable. Exige bastante educación, porque Acuario es un signo demasiado comunal, Acuario es un signo demasiado colectivo.
Es decir, que las intenciones que tiene Acuario con esto es que todos tenemos un espacio para habitarlo, todos tenemos un sitio en donde conectarnos. Así pensemos distinto, ¿no? Que esto también marca mucho distintas formas de pensar. Dice por acá, he sentido más sed estos días. No lo había relacionado, ¿sabes? Gracias por compartir. Un abrazo. Hola, ¿cómo estás? Soy Leo. Ando re mal. ¿Cómo así que andas re mal? ¿Qué pasó? Mira. Hola Javier, ¿cuánto tiempo dura la formación? La formación dura todo el año porque empezamos astrología desde cero, desde el principio. El 17 de febrero iniciamos y terminamos en diciembre. Claro, vamos a tener una clase cada semana, vamos a tener una clase cada semana, pero en diciembre terminamos toda la astrología. Hay tiempo, porque el caballo de fuego es todo el año, hay tiempo. Se me hace como una energía muy de conquistar. Sí, en cierta parte es conquistar, es rebeldía, es el colectivo, aterriza con todos. También coincido con eso que mencionas. Hacerlo diferente, como dice por aquí Marisol, también. Es una energía peligrosa. Pues más que ser una energía peligrosa, Marte, Plutón y el Sol ponen en evidencia que el peligro está todo el tiempo. El peligro es constante, que la muerte es periódica. Por eso yo no le llamaría a este aspecto algo peligroso. Yo lo que le llamo es demasiado evidente. Marte, Plutón y Sol nos dicen, ¿de qué te asustas de la muerte o por qué te asustas de los procesos volcánicos si son más cotidianos y más normales y más biológicos de lo que tú crees? De lo que tú crees. Entonces es ser como más conscientes del ecosistema que estamos viviendo, que vivimos y somos parte de una ameba, somos una ameba más, somos una bacteria más. Imagínate Marte y Plutón y Sol. Esto es lo que de manera cotidiana pasa en nuestro estómago. Esto es lo que de manera cotidiana pasa en nuestra mente. Toda esa turbulencia mental. Esto es lo que de manera cotidiana pasa en nuestro intestino. Y ustedes dirán, ¿por qué hablo de estómago? ¿Por qué hablo de intestino? Porque en la astrología Marte y Plutón son los grandes regentes de los procesos digestivos. Entonces, la descomposición, la alquimia y todo ese calor que emana nuestro hígado, por ejemplo, que es uno de los órganos más calientes, pues todo eso es Marte-Plutón. Una ira, un enojo. Cada vez que nosotros tenemos una ira o un gran enojo, pues eso es Marte, Plutón y Sol. Cada vez que te pones rojo, te pones roja de la ira y dices, tengo mal genio, estoy ira, estoy quemato, esa expresión de estoy quemato y como del muerto. Eso es Marte, Plutón y Sol. Entonces, al estar en Acuario, como que nos dice esta conjunción planetaria, ¿de qué te asustas si esto es más cotidiano y más normal? Esta biología pasa de manera cotidiana en ti. Las frustraciones, la ansiedad, las depresiones, todo eso es Marte, Plutón y Sol. Entonces, observemos que a veces estos planetas necesitan colocar una evidencia afuera para que relacionemos eso que está pasando afuera con nuestra psique y con lo cotidiano que pasa y que vivimos. Un dolor de estómago, una intoxicación, una relación tóxica, eso es Marte, Plutón, Sol. Entonces, fíjense que la vida misma, esta conjunción nos está diciendo, se revela algo que es plutónico, es decir, biológico, que siempre ha estado. Como que estos tres planetas nos dicen, ¿por qué te asustas? Si esto es más normal y pasa dentro de ti como cuerpo, como mente, como todo, tus propias frustraciones, todo eso es Marte, Plutón, Sol. Entonces es el momento en que el universo nos dice, ¿qué vas a hacer con eso? Date cuenta todo ese poderío que tienes, toda esa capacidad de poder o toda esa capacidad de pudrir. Puedes o te pudres, ¿sí? Pudredumbre. Por eso Plutón, Marte y Sol también rigen los desechos, lo que se descompone, el reciclaje. ¿Qué voy a hacer con todo esto? ¿Voy a poder o me voy a pudrir? Marte, Plutón, Sol en Acuario. ¿Me voy a pudrir con esto o con esto agarro para no pudrirme y voy a poder hacer esto?
Es maravilloso, es la interpretación que nosotros le damos. Entonces, más que decir que si es peligroso o no, pues la vida nos invita a que el peligro es parte de la biología. Sí, lo que decía al inicio, esta conjunción también nos está recordando que día con día estamos expuestos a dejar de existir, que lo que nos conecta cada día, por eso la clave, la palabra clave de esto es un día más, un día menos. Plutón y Marte nos dice, aprende a celebrar un día más siendo consciente que es un día menos. Ambos procesos al tiempo, ambos. Vamos con Marte en la marcha de vivir, vamos con Marte y Plutón con la marcha de conquistar, pero al mismo tiempo Plutón y el Sol nos recuerdan que no somos la materia y que al día que celebramos una mañana más, el día que celebramos estar vivos, al mismo tiempo estamos celebrando la muerte dentro del mismo proceso de vida. Por eso es bellísimo este eslogan que nos dice Marte, Plutón y Sol. No le tienes miedo a la muerte, no le tienes miedo a las enfermedades, a lo que le tienes miedo es a vivir, a lo que le tienes miedo es a la vida, a lo que le tienes miedo es a arriesgar, a lo que le tienes miedo es a apostar, a lo que le tienes miedo es a creer en ti, a lo que le tienes miedo es a decir yo sí puedo. Por eso te dejas plutonizar y te dejas volver con esa energía Marte y te descompones y te vuelves pequeño y te arrugas y te pudres en vida. Plutón, Marte, Sol dice qué sentido tiene vivir si no hay esa capacidad de transformación, ¿sí? Nos pregunta y nos dice, ¿estás muerto en vida o verdaderamente estás viviendo dentro de la muerte? ¿Cuáles son estos contactos que tenemos con las sustancias de poder a hacer? Esto es muy profundo. Cuando ya lo vemos de una manera psicológica, introspectiva, cuando lo vemos a través del insight de nuestra vida, pues pasa a un segundo plano que si se van a caer aviones, pasa a un segundo plano que si va a pasar esto, va a pasar lo otro. ¿Qué más da si se cae un avión más, un avión menos? En el sentido de que siempre ha pasado eso. Aviones se han caído y no necesariamente hay una conjunción Marte-Plutón. ¿Sí? Muertes hay de manera cotidiana y no necesariamente tiene que estar Marte y Plutón. Grandes acontecimientos pasan y no solamente tiene que estar Marte y Plutón. Es la evidencia que el Sol dice, seamos conscientes de esto que está acá, ¿no? Qué bello, Javier. Gracias por la maestría. Un abrazo para ti. Se me hace una analogía muy guerrero romano, querido maestro. Bello. Gracias por la maestría. La magia presente. Como en la película de la sustancia, maestro. ¿Ya la vio? ¿Cómo se llama? ¿Sí? ¿Sustancia? La chica le tiene miedo a envejecer porque ella vive de ser bonita siempre. Por ejemplo, ¿sí? Imagínate tenerle miedo a envejecer cuando todos los días estamos envejeciendo. ¿Sí? No es algo que me va a llegar. No, es que día con día voy viviendo el proceso de envejecer. Qué fuerte. ¿Cómo podemos superar el miedo? La única manera que hay para superar el miedo es a través de hacerlo consciente y enfrentarlo. Sí, esa película es buenísima, Sustancia. Voy a vérmela, Sustancia. Mira, Sustancia, está agradable, ¿ah? Sustancia. A los de TikTok, tienes razón. Gracias, un abrazo. A todos los que están acá en TikTok, un día de live. Claro. Buenos días, maestro. Esto nos conecta mucho en el presente, por eso hay que aterrizar mucho la energía del presente, del hoy, ¿sabes? Mañana no sabemos si podamos, mañana no sabemos si podamos hacer live, o mañana no sé si alguno de ustedes esté. Eso es Marte, Plutón, Sol. Ey, date cuenta que la vida es un instante, es un suspiro. ¿Qué estás haciendo con ella? ¿Cómo la estás disfrutando? ¿Cómo la estás llevando a cabo? ¿Cómo te estás nutriendo acerca de esto? Esa pregunta me encanta. Más me tocaría preguntarme, ¿estoy realmente viva o sigo muriendo cada día? Mira, está interesante eso. Eso está bello. ¿Se dan cuenta que todos vamos haciendo, todos juntos vamos haciendo una astrología viva? Vamos conectando con con algo más allá de terrorífico, de pánico, de si es bueno o malo. Ya el contexto de si pasa, que si es bueno o que si es malo pasa a un segundo plano.
Ya nos quedamos con la riqueza que nos da la astrología psicológica. Dice por acá, por eso mucho Botox. Mira, toxina botulínica. La energía del momento, maestro, exacto. Muchas gracias. Pues muy bien, realmente no hay miedo a envejecer, hay miedo a vivir. A veces aterra más el hecho de estar vivos que el hecho de llegar a morir. El morir es constante, permanente, cotidiano y hace parte del propósito de la espiritualidad y hace parte de lo que estamos viviendo, hace parte de lo necesario. Los seres humanos muchas veces no le tenemos miedo a la muerte, lo que le tenemos es más miedo a la vida, a vivir el hoy, al desafío del hoy. Y eso es a lo que nos invitan todos estos tránsitos planetarios. Recuerden, para los que se van a suscribir, para los que están en este caso, recuerden que empezamos astrología desde cero el 17 de febrero, desde cero, para que se suban, súbanse al caballo de fuego, súbanse al caballo de fuego en astrología viva y en diciembre va a valer la pena terminar un año uno, que el año uno termine con esa antorcha prendida de sabemos astrología y no que el año uno termine en cero, en nada. Quedémonos con esa frase que nos alimente el día de hoy miércoles. Quedémonos con esa frase. No dejemos que este año uno en diciembre termine en cero. Se me fue el año y no hice nada. Y quería y yo quiero y algún día. No es un año de algún día. Si hay un momento, energéticamente hablando, muy especial para aprender toda la simbología de la astrología, para aprender toda la programación, toda la biodescodificación que traen los signos, toda la inteligencia emocional que maneja cada planeta, que maneja cada signo del zodiaco, es esta. Por eso, escuchándolos, me animé también a repetir toda la astrología se ha venido trabajando por años en una astrología viva, actual, online en vivo. Empezamos el 17 de febrero para que ustedes lo tengan presente, que ese día arrancamos con ese caballo de fuego y de paso también nos subimos al caballo de la astrología viva, desde cero, online en vivo. Y al final de la clase, como les decía, cada clase vamos a estar meditando para integrar todos los conceptos que aprendimos durante la clase. Ahí están las redes, ahí están los links, ahí están bienvenidos a la escuela. Empezamos ese día del eclipse de sol, que va a ser 17 de febrero. Justo ese mismo día empezamos online en vivo y se lo van a disfrutar. Hagamos y prendamos esa antorcha en diciembre, que haya ese propósito y que haya valido la pena eso que a ustedes tanto les encanta y les apasiona. Y como sé que se requiere ese acompañamiento, también vamos a empezar desde el nivel cero. Nos sirve para todos. Esa frase grabémonosla. Qué bueno que te haya gustado, María. Hermosa frase. Esa frase está divina. Que este año uno no termine en cero en diciembre. No es un año para procrastinar, no es un año para quedarse quieto, no es un año, voy a esperar para más adelante, voy a hacerlo después, voy a hacerlo tal cosa. No, que este año uno no se quede en cero. De eso depende de cada uno de nosotros. Empezamos desde cero, desde el uno, desde el principio, el 17 de febrero, y terminamos en diciembre. En diciembre levantamos la antorcha, orgullosos después de unos deliciosos 11 meses de astrología viva y cada clase con una meditación integrativa de lo aprendido. No hay otra alternativa al cerebro que aprender, integrar y aprender. No le vamos a dar escapatoria. Un abrazo para todos. Feliz miércoles. Cuídense mucho. Nos vemos mañana con otro aprendizaje, con otros temas que tengo acá acerca de lo que se viene ahora con Neptuno en Aries. Pues fíjense, Neptuno en Aries, estos temas de Neptuno en Aries se requieren. Dice por acá, nos aterrizó. Sí, sí, sí. Ya diciembre pasó. Yo no sé qué hace mucha gente todavía en vacaciones. Ya diciembre se acabó. Ya la primera semana de enero pasó. Ya entramos, se acabó Capricornio y empezamos Acuario y tú todavía pensando en que si sí, que si no, que cuándo era el mejor momento. No, no, no. Ya no, ya es de hacer, acción. Subámonos al caballo de fuego. Empecemos con astrología que están esperando. Ya no es tiempo de.
Nos vemos mañana porque entra Neptuno en Aries y este es un programazazo también que necesitamos. Miremos cómo Neptuno en Aries también este año 2026 nos pide ser amantes de la meditación. Entonces no es solamente tener conocimiento y aprender y aprender y aprender. El sistema nervioso va a estar supremamente activo este año. Urano, que rige el sistema nervioso, entra a Géminis. Entonces, sí, es muy bonito aprender, claro, es muy bonito la simbología, claro, la mitología griega, claro, la inteligencia emocional, programación neurolingüística de los signos en la astrología, la psicología de cada uno de. Y en diciembre vamos a tener muchísima mayor fluidez de los nodos, decanatos, todo lo que vamos a estar viendo durante el año, pero también es un año de meditar. Neptuno en Aries nos pide aterrizar la información porque si no queda como palabras y queda ahí como biografías recopiladas, pero si no hay integración, pasa derecho. Cuídense mucho, un abrazote, feliz miércoles para todos, gracias. Gracias, gracias, gracias por sus mensajes. Un abrazo. Javi, tengo que elegir dar un examen final el 13-23 de febrero. Temazos, maestro. Gracias, gracias también a ustedes. Un abrazote. Gracias, Natalia. Bella, tú siempre ahí. Gracias.